Considero que a día de hoy la influencia e impacto cultural de Radiohead es prácticamente irrefutable. En este video me di a la tarea de repasar su discografía, así que comencemos desde el inicio. Los miembros de esta banda inglesa se conocieron en la universidad y originalmente su nombre no era el que conocemos. On a Friday era el nombre original debido a que el viernes era el día en el que los miembros se unían a practicar, pero eventualmente firmarían un contrato con una discográfica y bueno, digamos que para la escena del rock alternativo de esa época ese nombre no era precisamente el más llamativo. Y cambiaron su nombre a petición de la casa discográfica Radiohead, inspirándose en la canción del mismo nombre de los Talking Heads y evidente fuente de inspiración para la banda. En otoño de 1992, la banda comenzaría a trabajar en su nuevo álbum, tomando incluso temas de sus anteriores EPs y rehaciéndolos en ocasiones. El primer sencillo del álbum fue la canción por la que probablemente los conoces. Escrita por Thom Yorke en 1980 y algunos responsables del proyecto, incluyendo al propio Thom y Greenwood, no tenían mucha fe en el proyecto, hasta que el resto de los miembros la escucharon y la vieron como un potencial éxito comercial. Y así, finalmente, el debut de una de las bandas más importantes de esa década sería lanzado en febrero de 1993 y, bueno, ok, continuemos. Francamente no es la gran cosa, y digamos que no es precisamente avanzador para su género. No es que sea malo, pero era completamente esperable y casi genérico. Y hubo críticos que de manera despectiva los llamó una versión más ligera de Nirvana. Pese a esto, el álbum fue un relativo éxito y permitiría perfectamente que la banda trabajara en su próximo proyecto, con el que los miembros pretenderían demostrar que son más que una banda de un solo éxito. Al trabajar en su segundo proyecto realizarían una gira a Australia y México, el cual saldría como producto el sencillo My Iron Lung, que encabezaba su nuevo álbum, The Bends, un trabajo que la mayoría de gente considera considerablemente mejor que su predecesor, con el que la banda obtendría un estatus más respetable. Pese a que no es uno de los discos más innovadores de su género, tiene un concepto más que sólido, y la suficiente experimentación para no pasar desapercibido. Cosas como mezclar dos canciones claramente distintas en un solo tema homogéneo, por ejemplo My Iron Lung, que comienza con un riff pegajoso y calmado de guitarra. Pero más adelante. Para muchos fans este es uno de los proyectos más queridos de la banda, debido a su temática fuertemente emocional. Pero en mi opinión, es en los trabajos posteriores, sobre todo los próximos dos, por los cuales considero que fue una de las mejores bandas de su generación. A finales de 1995 ya había grabado uno de los temas que aparecerían en su próximo disco. Trabajarían en su próximo proyecto encerrados en una mansión del siglo XV escuchando DJ Shadow, The Beatles, Ennio Morricone, Miles Davis, entre otros de los que tomarían inspiración y trasladarían las estructuras densas del trabajo de esos artistas a su propio trabajo. Hasta que finalmente, en mayo de 1997, saldría a la luz su tercer álbum de estudio, OK Computer. Por muchos considerado la obra maestra de la banda. Entender el valor de este álbum y lo que significó para la época es también entender la mentalidad de esa época respecto a la transición de milenio. Su tercer trabajo no solo tenía composiciones considerablemente más complejas, con varias capas de sonido y estructuras mejor pensadas, sino que líricamente de lo que hablaban las canciones era precisamente el miedo al futuro, concretamente a la tecnología y cómo cada vez nos aislamos más de nuestro entorno y las relaciones humanas. No es un álbum conceptual como mucha gente cree, pero la razón por la que la gente lo considera una obra maestra es el hecho de que cada una de las canciones funcionan por sí solas como comentario social, político o personal, pero todos los temas del proyecto comparten temática de una u otra manera, así que este sería el proyecto definitivo que establecería a Radiohead como una de las mejores bandas de nuestro tiempo. Con la prensa equiparando su trabajo a algunos de los proyectos más críticamente aclamados de la historia, como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd o Nevermind de Nirvana, las expectativas para el siguiente proyecto eran increíblemente altas. Era el punto más alto en su carrera, y la atención mediática que recibieron fue masiva, quizá demasiada para los miembros de la banda.
No es un secreto que la mayoría de los miembros de Radiohead son gente introvertida, que no está acostumbrada a tanta presión social. Durante la grabación de su próximo proyecto, Thom Yorke, el vocalista y liricista del grupo, padecería de un bloqueo creativo. A diferencia de Ed O'Brien, otro de los miembros, Thom estaba harto de las mezclas musicales que basan su sonido mayoritariamente en la guitarra eléctrica. And you were considered one of the greatest rock bands in 1997. Well, God help us if we fucking were, because you know, as far as we were concerned, being called a rock band was a bit of a nightmare, really. Why? Because it sucks. Fucking rock music sucks, man. I hate it. I'm just so fucking bored of it. I hate it. It's a fucking waste of time. No solo eso, también estaba pasando por una profunda depresión y lo único que quería hacer era disociarse completamente de su entorno y la gente que lo rodea, escapar. En octubre del año 2000 sería lanzado el cuarto álbum de estudio de la banda, Kid A, sin un solo sencillo lanzado previamente y el que es considerado por algunos críticos quizá la vuelta de tuerca más arriesgada de la historia de la música, y el cambio de sonido más sustancial. Si OK Computer era rock alternativo con muy ligeros elementos de música electrónica y avant-garde, Kid A basaría completamente su sonido en estas y otras influencias musicales como el IDM, el crowd rock, el avant jazz, el ambient e incluso el hip hop instrumental. La prensa no sabía cómo recibir un trabajo así, debido a que era una banda que tardó 3 álbumes en establecer completamente su sonido. Pero en vez de continuarlo, como mucha gente consideraba lo más viable, lo quebraron completamente y en base a ello construyeron algo completamente diferente sin por ello perder su identidad. Era un trabajo diametralmente opuesto al anterior, más minimalista, pero con una aproximación sonora más innovadora. Incluso las letras de las canciones eran muy distintas y poco convencionales. Si de por sí las letras de su trabajo anterior eran desconcertantes y requerían varias escuchas para ser completamente entendidas, las de Kid A eran increíblemente más abstractas, en parte a la manera de escribir de Thom, que consistía en escribir frases en pequeños trozos de papel, en un sombrero para irlo sacando de uno a uno y acomodar las frases aleatoriamente sin que se perdiera su significado, por más abstracto que fuese. Y pese a que temáticamente no tenía un sentido literal, el acomodo del tracklist y la estructura del álbum parecían estar pensados al milímetro, a su manera. Por ejemplo, The National Anthem, si se escucha varias veces, puedes percatarte que habla de la presión mediática en nuestra sociedad y el tema que sigue es llamado How to Disappear Completely, una canción que literalmente habla sobre desaparecer en un sentido metafórico, eso impulsado a su vez por la mencionada presión mediática. Es una visión completamente distinta, pero sólida y contundente, cuyo riesgo es desde luego admirable. Evidentemente la banda seguiría trabajando posteriormente, lanzando varios álbumes de estudio con un sonido distinto, pero creo que este es el momento más importante en su discografía. Considero que es una banda que en casi ningún momento de su carrera se quedó corta. En 2007 lanzarían un álbum gratuito a internet que es considerado por muchos la tercera gran obra de la banda. Incluso a día de hoy, uno de sus trabajos más recientes es una aproximación considerablemente distinta y más sofisticada de su sonido. Y es por ello que, al menos para mí, es una banda que se ha ganado su puesto en la historia, a pulso.